Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, 6 de la mañana con 31 minutos. Bienvenidos una vez más a una edición de su programa Diálogo 21. A esta hora de la mañana queremos, como siempre, agradecer de ustedes esa preferencia para nuestro programa. Agradecerles que siempre están desde muy tempranas horas de la mañana informándose y, por supuesto, esperando esta sección para enterarse de los análisis y temas importantes que abordamos con nuestros invitados. Este día vamos a hacer una recapitulación de todo el trabajo que se ha hecho en materia de seguridad pública, tomando como referencia varios indicadores. El más reciente, una encuesta de LPG Datos, destaca cómo la población percibe que la seguridad en el país ha mejorado. Asimismo, vamos a hablar de otros aspectos que tienen que ver con la coordinación que tienen nuestras autoridades frente a la captura de delincuentes que huyen de nuestro país. Para hablar del tema de estos y otros, nos acompaña acá en nuestros estudios, en la primera parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, ministro. Bienvenido al programa. Gracias, Ernesto. Buenos días. Es un gusto estar contigo y pues con todos los televidentes. Gracias, ministro. Invito, como siempre, a ustedes a que participen, nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Estamos para poder interactuar y recoger todos los insumos pertinentes que nos hagan llegar a través de nuestras plataformas. Así es que desde ya esperamos sus comentarios. Ministro, voy a comenzar primero conociendo o destacando muy bien este indicador que muestra de la consulta que hacen encuestas últimas, como la más reciente, la de la prensa gráfica, donde la población percibe que la seguridad ha mejorado en el país. Y lo digo desde el punto de vista de cómo en el pasado el tema de la seguridad pública, es decir, el tema de la delincuencia, venía siendo como la preocupación más grande que ha tenido la población, y ahora como que hemos visto que ha habido un cambio de percepción en cuanto al resultado que ha tenido, en este caso, las fases del Plan Control Territorial aplicadas hasta este momento. Sí, Ernesto, yo creo que es importante, y esta encuesta no hace más al Gabinete de Seguridad de confirmar un poco la historia y todo ese análisis que hicimos previo a la construcción del Plan Control Territorial y también previo a la campaña de guerra que se declaró casi que el 27 de marzo de este año en contra de las estructuras terroristas. Tú mencionas muy bien que siempre ha sido un problema, y eso es algo que lo manifestamos, a pesar de que veníamos de una guerra civil, de que tuvimos apoyo de un sinfín de países para lograr tener o vivir en El Salvador que nos merecíamos. Sin embargo, los acuerdos de paz fueron incapaces de generarnos esa paz, esa seguridad, esa tranquilidad que nos... En aquellos tiempos, los fenómenos del 92 a mediados del 2000, si tú te acuerdas, el problema que tenía la ciudadanía estaba relacionado con bandas de asaltabancos, con bandas de secuestradores, con bandas de asaltantes, y luego ese fenómeno fue mutando poco a poco con todos estos deportados, pandilleros que empezaron a venir a partir de mediados del 92. Y es así como ya a partir del año 2000 se empiezan a ver estas manifestaciones ya de estas estructuras de pandilla. De tal suerte, obviamente, venían en su evolución. Hay una acción en el 2002 con la famosa mano dura que por falta de estrategia no logró concederle a la sociedad o a los salvadoreños la tranquilidad o la seguridad. Luego vino otro esfuerzo allá por el 2004, 2006, si no me equivoco, y en ese análisis que nosotros hacemos está también bien marcada el crecimiento exponencial que logran las pandillas a partir de la tregua mafiosa que hicieron con el expresidente Mauricio Funes. El crecimiento del 2013 al 2020 es exponencial del fenómeno, de tal suerte que
En menos de 9 meses, Ernesto, hemos logrado transformar ese sentimiento y esa realidad que millones de salvadoreños tenían, porque esto era como un secuestro, estábamos secuestrados por estos hordas de terroristas, pero a nivel nacional. Teníamos secuestrada una población de más de 6 millones de salvadoreños, donde los gobiernos locales y los gobiernos centrales eran incapaces de resolver ese problema. Y nosotros, en menos de 9 meses, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, hemos logrado transformar esa realidad, una realidad que ha tenido más de 30 años en nuestra sociedad salvadoreña. Entonces, obviamente, al ver estos resultados de la encuesta, nosotros como gabinete, esto nos satisface, porque definitivamente todo el planteamiento del problema, desde la concepción del Plan Control Territorial y la utilización del régimen de excepción con todas las aristas que conllevaba, en definitiva, denotan toda esta estrategia finamente elaborada por el presidente Nayib Bukele, y que por fin ha logrado no solo recuperar esos números y que la gente perciba que hay mejor seguridad, sino que también lo están viviendo en el día a día. Y es que ese punto es importante que usted resalta, ministro, sobre todo porque cuando se trata de establecer una política efectiva, va en consecuencia a tener su impacto en los municipios. Usted tocaba el tema de los gobiernos municipales. No la tenían, obviamente estaban con el problema hasta las narices, por decirlo así, ¿no? Y todavía es un poco más importante, y el presidente lo mencionaba ayer, que esos son los datos de uno de los principales medios en contra del gobierno, ¿ya? O sea que los datos todavía pueden ser un poco más felices. Obviamente no iban a poner notas arriba de 9 o de 90. Fíjese que a usted lo califican bien cuando hacen la pregunta, según vemos el documento, ¿cuál de todos los funcionarios del equipo del gobierno ha tenido mejor desempeño? Y habla de los 2 principales que están en el área de gabinete de seguridad, René Francis Merino Monroy, 5.1, usted, Gustavo Villatoro, 10.5, ¿verdad? Yo creo que es parte de ese trabajo coordinado, y esto es un efecto naturalmente de ese liderazgo, de esa valentía que ha tenido el presidente Nayib Bukele, que lo ha demostrado, no solo en materia de seguridad, también en materia de salud, en materia de educación. Al final le estamos apostando a esos 3 pilares fundamentales sobre los que descansa cualquier sociedad, que es salud, educación y seguridad. Como gabinete de seguridad nos sentimos complacidos con el trabajo que se está haciendo. Sabemos, Ernesto, que este tema de la lucha entre el bien y el mal es eterna. Nosotros ya estamos analizando eventuales nuevos riesgos que debemos de enfrentar. Próximamente vamos a hacer algunos anuncios por esta temporada en la que nos encontramos, precisamente para ir siempre un paso adelante. Si hay un fenómeno de quiebre en todas las políticas públicas en materia de seguridad, y eso se da el 27 de marzo, es donde un Estado, un gobierno, con el acompañamiento de los otros 2 órganos de Estado y los millones de salvadoreños, por primera vez en la historia de independencia patria, la autoridad o las instituciones de seguridad se ponen un paso por delante de la criminalidad. Y ese paso no lo podemos perder. Por eso es que estamos analizando los nuevos retos que vamos a tener. Obviamente no dejamos de lado todo el tema de los delitos sexuales, pero en definitiva, si tú te fijas qué es lo que ha pasado en este régimen de excepción, y que es una concepción dentro del Plan Control Territorial, veníamos de
de una posibilidad que tenían los homicidas de quedar impunes del 97%. Ya vamos sobre el quinto mes dentro del régimen de excepción, que la impunidad está por debajo del 20%. Es decir, es una reducción casi del 67%. Okay. ¿La impunidad era un factor que detenía controlar esta situación? Es que la impunidad era lo que le decía, bueno, ¿y qué es más fácil? ¿Matar o robar? Al final, los dos eran iguales, sí, generaban una impunidad del 97%. Ahora, solo para mencionar, por ejemplo, de los homicidios de noviembre, tenemos menos del 20% de impunidad. Todos los demás, el mismo noviembre se resolvieron. De los 4 que llevamos este mes de diciembre, tenemos números iguales. 3 están resueltos y 1 está pendiente de resolución. Es decir, 80-20. ¿Ya? Eso, cosa que no había en el pasado. Que no había en el pasado. Porque... Pero entonces tú tienes que tener en materia de seguridad una fortaleza y un muro que el delincuente, independientemente si es organizado o si es delincuente común, sabe dónde. O es colaborador, porque hoy también están en la figura del colaborador. Pero tú tienes ese mensaje que estamos mandando de contundencia, porque no solo estoy hablando de homicidios, estamos hablando de todas las distorsiones que muy valientemente muchos ciudadanos están subiendo a redes sociales sobre asaltantes, hombres o mujeres. Todo ese tipo de actividad andamos resolviéndolas de una forma eficaz, precisamente para evitar estas nuevas amenazas que nosotros estamos viendo, porque tú quitas de una sociedad el tapete de las pandillas, que eran las que nos tenían secuestrados. Obviamente, al mover ese tapete, van a salir algunos rateros que estaban por ahí, algunos asaltantes, algunos que pueden tener alguna intención de crear unas bandas, que también hemos tenido la fortaleza dentro del gabinete de poder incidir y capturar y someter a estas estructuras. Es decir, el reto siempre es cambiante, es algo de humanos, y por ser de humanos también, incluso en esta guerra en contra de las pandillas, hemos tenido día con día que ir revisando todos los indicadores para encontrar todas estas modalidades o formas nuevas que buscan ellos para poder llevar a cabo sus fines criminales. Es decir, es algo que nunca para. Ok, ministro, al cierre del año, de este año, que ya estamos pronto a concluirlo, ¿se ha logrado desarticular en qué porcentaje? Hablamos de, o falta, porque esta reciente entrega que vimos de producto de la cooperación que hay con la Policía de Guatemala, México, de la novena, ¿sí? De la décima, sí. De la décima CIA, de mandos de estos grupos delictivos, da por cuenta de que hay una desarticulación. ¿Cómo está esto en términos así muy... Y no solo o falta todavía? Ese porcentaje, 10 contra 5, también refleja un poco de lo que estamos haciendo contra todas las estructuras. Es decir, estamos un poco arriba del 70% en el impacto a la MS, a la 18 en sus dos facciones, sureña, revolucionaria. Mao también se ha tocado bastante. Es decir, en términos generales, Ernesto, estamos arriba del 70%. Como estructura criminal, como esa institucionalidad criminal, con esa sociedad paralela que estos terroristas quisieron implementar en El Salvador, lo decía el presidente la semana pasada, hemos recuperado el control del territorio. ¿Ya? Eso quiere decir que todo lo que hemos venido haciendo, el nivel de impactos, diferentes estrategias que hay ahí en el ambiente que nos llevaron a tener, de las 15 CIAs, ya tenemos sometidas ante la justicia 10 de ellas. Aparte de los casi 900 cabecillas que hemos logrado capturar
durante el régimen. Y este último sujeto que vimos en esta entrega era uno de los corredores de programa, que es como el estatus más alto que ellos tienen dentro de la organización, previo a ascender a la ranfla, que ellos le decían, a ese mando de 15 corredores de programa, que eran los que tomaban las decisiones de la estructura. Por eso es la importancia de haber capturado a este famoso alias Scooby del programa Libertad, que en octubre había salido para Guatemala. Incluso el día de ayer capturamos al coyote que lo sacó, no solo a él, sino que a otros pandilleros del programa Libertad para Guatemala. Lo importante acá, Moisés, porque el día que recibimos al Scooby en horas de la mañana allá en nuestra frontera, Las Chinamas, ese mismo día también estábamos recibiendo, procedente de México, otros 2 pandilleros que se habían ido para allá. Y es que estamos haciendo todas las coordinaciones necesarias con los países amigos y vecinos, precisamente para lograr traer a estos terroristas para que enfrenten las leyes salvadoreñas y respondan por todas las atrocidades que ¿Están huyendo, ministro? Están huyendo. Y de estos, este es el 10º. Faltarían de las sillas, son 15. 15. Faltarían 5. Faltan 5. Ya los están más o menos ubicados. Algunos están en otros países, y es parte de lo que se está viendo del fenómeno en Guatemala y en México. Ese es todo el trabajo que estamos realizando en coordinación, como te digo, de los países amigos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza decía que hay como alrededor de 400 pandilleros capturados en la frontera sur de Estados Unidos. ¿Qué informe tiene de esto, ministro? Es parte de ese trabajo. Igual estamos recibiendo en algunos vuelos de deportados. Ya tenemos nosotros información por esa misma coordinación que se tiene aún con el gobierno de Estados Unidos, con las autoridades, con las agencias de la ley y el orden en Estados Unidos, donde estamos recibiendo también a estos pandilleros, unos que son capturados en su intento de regresar a sus raíces allá a Los Ángeles, y otros que son ubicados en otras ciudades y son deportados para someterlo a la justicia. Esto es importante, el mensaje. Somos un gobierno fuerte, valiente, y lo hemos dicho a estos terroristas. Primero, que esta campaña de guerra va a terminar hasta que capturemos al último de estos pandilleros, pero además a los que ya cobardemente salieron de este país, también tarde o temprano el brazo de la justicia salvadoreña los va a alcanzar y los vamos a traer para someterlos a las leyes salvadoreñas. Ministro, hablemos de la quinta fase del plan control territorial y el término extracción. ¿Sí? Sí. Veamos el caso de Soyapango. Sigue vigente, se mantiene y todavía está arrojando las capturas de delincuentes que están ahí, como lo denuncia la población misma, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, el diseño... ¿Qué experiencia se tiene? El diseño de este plan, de esta fase 5, ha sido finamente elaborado entre la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, con el apoyo de todas las unidades estratégicas, tanto de inteligencia como investigaciones, porque si tú te fijas, hemos tenido la capacidad de casi que alojar una división militar dentro de Soyapango. Son casi 10.000 hombres, en 8.500 del ejército y 1.500 de la policía, donde hemos delimitado 40 puntos de extracción dentro del gran cerco que cubre todo el municipio de Soyapango, con la digamos, delicadeza de afectar únicamente a aquellos objetivos de las fuerzas del orden.
antes de llegar a Soyapango establecimos la zona de operaciones de las 40 clicas y canchas, tanto de la 18 entre Sur y Revolucionario, y las clicas de la MS, pero aparte establecimos quiénes nos hacían falta, ¿ya? Quiénes hacían falta capturar de esas estructuras, y es la información que nuestras fuerzas del orden, tanto ejército como policía, andan en el terreno, y es lo que nos ha permitido a esta fecha tener más de 400 capturas dentro del cerco de Soyapango. Naturalmente, Ernesto, tal y como pasó en el cerco de Comasagua, si bien es cierto el epicentro, el teatro de operaciones es Soyapango, pero por esa misma actividad que ellos generaban, o estas estructuras terroristas generaban, también estamos impactando los municipios vecinos. Imagínate que del cerco de Soyapango, por ejemplo, salió la información que nos llevó a encontrar un lote de armas con granadas fragmentarias aquí en el Parque Libertad. Estamos yendo a impactar a Nejapa, a Apopa, a Cucatancingo, a Mexicano. De ahí sale información que ya está también. Por la misma forma en que ellos estaban estructurados, sí, parapetrados ahí. Correcto, pero esas clicas pertenecían a un programa, y esos programas no solo tenían presencia en Soyapango, sino que también tenían presencia en otros municipios. Claro. Entonces, toda esa actividad es la que se está haciendo de manera ordenada y holística, porque no solo tenemos que impactar en Soyapango, que ya tenemos, como te decía, más de 400 extraídos de este cerco, sino también todas las acciones necesarias que tenemos que hacer en los municipios cercanos, y por supuesto no descuidar el territorio nacional en el combate a esta. Ayer nada menos se capturó un corredor de... Estas son armas que se han encontrado ahí en Soyapango. En Soyapango, en la zona de las Margaritas. Han habido dos hallazgos el día de ayer y ahora anoche casi. Armamento pesado, pesado. Este fusil M16 en la tarde habían sido unas escopetas que estaban también enterradas, encaletadas, y es importante aquí destacar, Ernesto, todo ese cambio de actitud, porque mucha información que estamos recibiendo en el terreno nos la está proporcionando la ciudadanía. Y hay un nivel de confianza muy recuperado, diría yo, ministro. Bastante recuperado, porque no solo lo estamos viendo en ese trabajo en el día a día en el cerco de Soyapango, sino que también lo estamos viendo en redes sociales. Todas las instituciones del Gabinete de Seguridad tenemos un equipo de personas que están escuchando, leyendo lo que sucede en las redes sociales, para ver si hay alguna actividad que amerite una respuesta rápida por parte de nuestras instituciones. Y esto es la transformación en la calidad de la denuncia, o ese miedo que ha perdido nuestra población en contra de estos terroristas, es exponencial. Y por supuesto, todo esto, lo que estamos haciendo, ha sido para ellos. No les estamos fallando, no les vamos a fallar. Esta guerra va a continuar hasta que saquemos al último de los pandilleros, pero aparte hemos sabido, con el apoyo de la nueva Asamblea Legislativa, hacer los cambios tanto en las leyes sustantivas, llamémosle así, como en las leyes procesales, precisamente para garantizarnos como sociedad y como Estado que estos terroristas no van a regresar a nuestras comunidades. Sí, porque al final cae con el mismo vicio de la historia misma, del flagelo que comenzó. Correcto. Y es lo que aprendimos precisamente de este análisis del pasado que hicimos. Sí, porque salían hasta graduados ya con doctorados en criminalidad, ¿verdad?, de las cárceles, ¿no? Claro, y mucha información. Y aquí ha sido importante, dentro del Plan Control Territorial, toda esa
autoridad que se aplicó sobre los centros penales para tomar como Estado el control de los centros penales. Es algo que en muchos países de América Latina no se ha podido hacer, y naturalmente ya esa historia de que las cárceles eran universidades o lugares para obtener maestría, por lo menos en este país ya... Pero de ahí venía el problema, parte del origen del problema venía ahí. En su momento, acuérdate incluso que... Las intervenciones que hubo. El famoso pandillero Blue, que ya está condenado por leyes salvadoreñas, manejaba la costa este de Estados Unidos desde la cárcel. ¿Ya? Sí, era un centro de operaciones. Era un centro de operaciones. ¿Cuántas extorsiones no se permitieron? No digamos acá en el país, vea el control que tenían. Por eso digo, ¿cuántas extorsiones no se generaban desde los centros penales? Entonces, todo ese control ha sido parte de toda esta estrategia finamente elaborada para llegar al momento decisivo donde el Estado dice, ok, en este momento tomamos, porque no puedes abrir en una campaña de guerra si no tienes un conocimiento pleno. Entonces, siempre lo hemos dicho, abajo de esas 4 fases en aquel momento, siempre hubo un equipo cercano al presidente Nayib Bukele que estuvo trabajando en el estudio del fenómeno, pero no solo el estudio del fenómeno y los fracasos de los gobiernos anteriores, que al final ni siquiera fueron fracasos, nunca quisieron resolver el problema, pero también conocer cómo se organizaba esta estructura. Ok, ministro, en el caso muy en particular de este cerco militar en el sector de Soyapango, ¿cuál es el meticuloso trabajo que se lleva a cabo para controlar ese margen de error que puede haber en las capturas y que son en algún momento factores de denuncia de algunas instituciones que se están violentando algunos derechos, por un lado, y por otro lado también vemos otro rostro en la cual la prensa es testigo de cómo muchos que son capturados también, después de ser investigados y no tienen nada que ver, son dados digamos, salen de las cárceles. Sí. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, hacer una pausa. Gracias por estar con nosotros. A usted, gracias por estar en sintonía de nuestra señal 6:58. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, este día martes donde analizamos el tema de la seguridad, en la segunda parte vamos a tener al fiscal general de la República, licenciado Rodolfo Delgado, con quien vamos a hablar también del trabajo evaluativo que tiene el Ministerio Público frente a estas fases que ha desarrollado el gobierno de control territorial, la quinta que en su momento se tiene hoy en día, entre otros temas importantes que vamos a tener con el fiscal general. Mientras tanto, continuamos ya con el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, y hablaba precisamente sobre el tema de la denuncia, cómo se articula esa investigación para evitar márgenes de error en ese tema cuando se tiene capturas y sobre todo cuando esta segunda experiencia que se tiene con Soyapango de tener un cerco militar frente a la denuncia que hacen algunos organismos. Sí, es importante no olvidar aquí en este tema, Ernesto, que nosotros estamos aplicando una técnica que se llama operaciones guiadas por inteligencia. Cuando nosotros lanzamos esta campaña de guerra en contra de las pandillas, teníamos un registro de 76.600 pandilleros aproximadamente, entre homeboy, palabreros, corredores de clica, corredores de programa, ranfleros y por supuesto la base social, que ellos le llamaban paro, postes, chequeo, colaboradores, etc. Entonces toda esta información es la que tenemos en el día a día para operar, para operativizar, para capturar. No obstante, en esa franja, en esa base social, hay mucha información que se obtiene en el terreno, gente que nosotros no teníamos, pero que es capturada con
ya sea mensajes alusivos donde ellos están reportándole a la pandilla la presencia de soldados o policías, o son chats de pandilleros, que eso lo verifican nuestras fuerzas del orden, o de repente también son capturados con algunas porciones, dinero, porciones de droga y dinero producto de la venta, la aportación y tenencia. Entonces, son esos casos que no se tenían, pero que definitivamente la actividad que desarrollan está relacionada al quehacer de esa estructura terrorista. También hay otros casos donde esa colaboración que se escucha, que se verifica, que consta en algunas diligencias, es una colaboración porque muchas veces al ciudadano no le quedaba de otra, y es donde precisamente hemos estado centrando toda nuestra actividad de investigación, precisamente como Estado de Derecho. Recuérdate que las actuaciones policiales tienen una primera supervisión o veeduría por parte de la Fiscalía General de la República. Luego, ambas instituciones tenemos un control por parte del órgano judicial, de tal suerte que muchas de las órdenes de libertad que nos la entrega la Fiscalía, o la Fiscalía, ya en coordinación con policía, luego de la investigación, se le solicita al órgano judicial. Sí, de hecho veía un matutino este día ahí, una fotografía en la cual venía con orden de libertad saliendo muchos. Esto es a diario, ¿no? Sí, es parte de ese trabajo responsable que se está haciendo. Sabemos todo lo que estas estructuras por más de 25 años permearon en muchas comunidades, pero ahí es donde viene ese trabajo responsable para establecer si esa base social que ellos decían tener era una base social que estaba ahí con intención de pertenecer, porque muchos postes, chequeos o paros incluso tienen antecedentes criminales relacionados al quehacer pandilleril, pero todavía no habían alcanzado la categoría. O sea que de la figura de colaboradores también tiene, digamos, una lupa para poder comprender bien si es porque fueron presionados, sugestionados o amenazados. Correcto. No sé. Lo hablábamos extra cámara, porque y ese es un trabajo responsable que hacemos de la mano con la Fiscalía, porque naturalmente, recuérdate, Ernesto, tener un documento firmado por la comunidad, lo que hacían antes ellos en los procesos judiciales, casi que a punta de pistola iban. Decían, fírmeme que soy una constancia de buen niño, que ¿no? Soy el ciudadano ejemplo en esa comunidad, y que todos los días entonces naturalmente esa conducta la han querido aplicar acá. No quiere decir que sea falso o verdadero, pero nosotros a ese tipo de documentos lo que hacemos es ponerle todo un andamiaje de verificación por parte de las instituciones del Estado, y una vez verificado se remite la información a la Fiscalía para que la Fiscalía accione al órgano judicial y se puedan pedir la libertad de estas personas. ¿Qué opinión tiene usted de estos organismos que han puesto el grito de denuncia frente a organizaciones como Naciones Unidas, donde El Salvador ha tenido que ir a explicar, por ejemplo, el tema de el régimen de excepción, y en donde la figura de las presiones por tortura, la utilización de la tortura para los testimoniales salen a flote? ¿Qué piensa? Esto es parte de esa misma perversidad por parte de estos organismos internacionales que incluso desde los acuerdos de paz estuvieron acá en este país, que fueron incapaces de sugerir modelos efectivos de policía, modelos efectivos de un planteamiento de la universidad. ¿Cómo tú te explicas que con todos esos países que estuvieron dándonos recetas luego de los acuerdos de paz y todos estos organismos internacionales, el planteamiento que tenía el Estado en el órgano judicial para enfrentar al principal enemigo que teníamos, que eran las pandillas,
era 11 jueces. 11 jueces a nivel nacional para enfrentar al principal enemigo de la sociedad. Para delincuencia común, más de 400 jueces. ¿Ya? Esto estaba a la luz, Ernesto. ¿Y por qué ellos no decían nada? Porque sabían, son parte de esas recetas perversas que nos han venido dando para que como país, como sociedad, nunca saliéramos, hiciéramos lo que hiciéramos, ellos tenían garantizado, porque lo hemos determinado en todo el camino del procesamiento, las herramientas legales, que son las que hemos cambiado precisamente para poder garantizarle a esos millones de salvadoreños que esta guerra no se termina con la captura, sino que la vamos a terminar con la eventual condena de estos más de 59,000 pandilleros. ¿Ya? Pero todo lo que teníamos de receta de estos organismos era para que nunca ganáramos. Ahora están ya, por fin se quitaron la careta y ahora no les queda más que enarbolar los derechos humanos, pero de los criminales. Porque aquí no están hablando en bien de los más de 6 millones de salvadoreños. ¿Ya? ¿Qué te dicen las encuestas? Que la mayoría de salvadoreños apoyan lo que está haciendo el presidente y lo que estamos haciendo desde el Gabinete de Seguridad. Entonces, ellos ahora se están inventando que hay casos de desaparecidos por parte de la Fuerza Armada con la famosa Carla, está condenada, menor de edad. ¿Ya? Se inventaron que por los golpes que le dio la fuerza hubo un aborto. Ahí está el expediente clínico. Eran situaciones muy particulares de ella que independientemente el embarazo que tenga, incluso a futuro, va a tener complicaciones. ¿Ya? Pero ellos siempre andan buscando, ahora hablan hasta de tortura y se inventan una audiencia de casos de tortura. ¿Cuáles? ¿Cuáles casos de tortura? Porque nosotros lo que le estamos demostrando a todos ellos es que estamos jugando bajo las reglas de un Estado de Derecho. Todos los casos se investigan. ¿Ya? Si hay una agresión ilegítima, se investiga. Si hay un caso de un reo que muere en un centro penal o en un hospital, se investiga. Porque no nos podemos permitir trabajar al estilo de lo que ellos promovían antes. ¿Por qué no dijeron nada cuando Sánchez Serén ordenó a la policía y al ejército ir a matar pandilleros? De ese quinquenio venimos. ¿Y a dónde estaban todos estos organismos internacionales? ¿Por qué les vinieron y les sobaron la espalda y vinieron aquí a aparecer el montón de estos organismos con la tregua mafiosa del expresidente Mauricio Funes? ¿Qué era lo que querían en realidad? Lo que querían en realidad era mantenernos y que estos terroristas nos mantuvieran secuestrados como país. ¿Ya? Ninguno de ellos tiene autoridad moral para venir a hablarnos a los salvadoreños. Ok, ministro, cuénteme un poquito este arresto de agentes acusados de robo, ¿no? Hablando un poco en retrospectiva, hace unos minutos, hablábamos sobre el voto de confianza que la población ahora tiene precisamente en la autoridad que antes no se tenía, sobre todo cuando se trataba de hacer denuncias pertinentes en las colonias. Y el efecto per se que tiene esto también para la autodepuración misma de instituciones, y no por eso decir que toda la institución es mala, sino que hay malos elementos, ¿no? Claro. Cuénteme un poquito sobre este arresto de agentes. Sí, fíjate que parte de esas distorsiones, si tú vienes de un gobierno donde ordena a sus fuerzas de seguridad, en este caso a la policía, ir a hacer ejecuciones extrajudiciales, entonces todas las fuerzas se desbordan, ¿ya? Porque esta estructura de policía, esta banda que simulaban que eran allanamientos o operativos policiales, sus orígenes son en el 2018. Justo cuando toda la policía o parte de ella estaba influenciada por esa política de gobierno de ir a matar. Entonces, claro, eso genera una distorsión y un sentimiento de que ellos, si tienen la capacidad de matar,
pueden hacer lo que quieran. Un río revuelto, ¿no? Sí, entonces ahí es donde, en coordinación con la Fiscalía, se hace toda una investigación responsable que incluso parte de aquel evento, de aquel robo que se dio en San Salvador, donde robaron más de $60,000. Ahí empezó a desarticularse esta estructura. Naturalmente, nos corresponde como instituciones aplicarle todo el peso y el rigor de la ley y que toda esta estructura responda. Ya no están en los gobiernos anteriores donde les promovían que fueran delincuentes. Este Estado, este gobierno y este país se respeta. Y vamos a seguir con mano firme llevando ante la justicia a cualquier mal elemento. Vamos a cerrar un año con una tasa de homicidios, pasemos ahora al tema de homicidios. Bueno, noviembre entiendo que ha sido como el mes más seguro de la historia, última, ¿no? El mes más seguro con 14. Sí. Eso... estadísticamente en eso está, ¿verdad? Sí, en 14, con eso cerramos. Y esto, hay un El Salvador a marzo y hay un El Salvador de abril a la fecha. Solo para que tengas una idea, por ejemplo, de El Salvador del 1 de enero al 31 de marzo, teníamos 114 municipios sin homicidio, que era el 44% más o menos. El Salvador de abril a la fecha tiene más de 180 municipios sin homicidio, un poco más del 74% del territorio salvadoreño. Eso en las proyecciones que estamos haciendo, Ernesto, este año vamos a cerrar esa tasa de homicidios en 8 por cada 100,000 habitantes, por debajo incluso de la tasa de letalidades en accidentes de tránsito, que va a cerrar un poquito arriba de 9. Claro. ¿Ya? Pero incluso en los números es probable que cerremos este año con menos de 500 homicidios. Ok. Le vamos a robar unos minutos al fiscal. Así, la última pregunta. ¿Se mantiene, no va a llevar detenido por robarle, ¿verdad? Tenga cuidado. Lo hago público. Ministro, ¿se va a mantener el cerco militar hasta sacar el último? ¿Hasta cuándo? Ese es el compromiso que tenemos, Ernesto, y por eso es que precisamente todos los días estamos analizando los resultados del cerco. Esto lo vamos a mantener hasta que garanticemos que Soyapango, por fin, y a diferencia de lo que hacían los gobiernos anteriores, que los declaraban municipios santuarios, nosotros hemos llegado con autoridad, con toda la información necesaria para limpiar el municipio y entregar un nuevo Soyapango para este nuevo El Salvador que estamos construyendo en materia de seguridad. Ministro, gracias por haberme acompañado esta mañana. Le agradezco muchísimo el darnos una evaluación de casi al cierre del año 2022 del trabajo que se ha venido haciendo con relación al Plan Control Territorial y esta quinta fase última, ¿no? Sí. Le agradezco muchísimo. Gracias, Ernesto. Un gusto estar aquí contigo y con todos los televidentes. Claro. Vamos a la pausa y regresamos con el fiscal general para también hacer un complemento del trabajo del Ministerio Público frente a este combate frontal que se tiene contra la actividad delictiva en nuestro país. Así es que ahí está el fiscal general Rodolfo Delgado con nosotros en cuestión de segundos. Voy a una pausa y regresamos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, le doy la más cordial bienvenida al licenciado Rodolfo Delgado, fiscal general de la República. Buenos días, fiscal, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Un saludo a la población salvadoreña. Bueno, hemos estado con el ministro de Justicia haciendo una evaluación del trabajo
que se está haciendo coordinado con instituciones como la Fiscalía, Policía y otras instancias precisamente para lograr establecer esos parámetros de positivos en el combate de la delincuencia en nuestro país. ¿Cuál es su evaluación casi al cierre del año, fiscal? Bueno, pues mi evaluación, Ernesto, es de que en definitiva hemos logrado realizar una muy buena sinergia con el Gabinete de Seguridad. Particularmente desde la Fiscalía General de la República hemos apoyado cada una de las iniciativas porque consideramos de que es lo mejor para el país, para poco a poco ir extrayendo de las diferentes comunidades a los delincuentes, entendiendo por ellos a los pandilleros, a sus colaboradores y a todas las personas que de una u otra manera servían de soporte para las diferentes actividades criminales que realizaban estos grupos delictivos. Para mí estas personas deben ser consideradas y deben ser tratadas como enemigos del Estado, entendiendo que la población es parte del Estado y que en definitiva tenemos que ser duros en la aplicación del derecho penal para todas estas personas que llevaban intranquilidad a las familias salvadoreñas. Ahora, fiscal, esto pasa desde luego por llevar a cabo un proceso indagatorio, de investigación, bastante preciso, sobre todo, digamos, el trabajo que se desarrolla. Sin duda alguna, esto ha sido de mucho impacto para la institución, ¿no? Sí, claro. Bueno, en primer lugar, por el incremento de las personas que se han presentado, que se han presentado ante los tribunales de justicia. Ha sido una labor titánica la que han desarrollado los fiscales auxiliares y pues debo mencionar que para este año hemos iniciado proceso en contra de 64.043 personas, lo cual nos incrementa, nos representa un incremento del 109% con relación al año anterior, que fueron 30.612 personas. Entonces, claro, aquí dentro de este segmento, dentro de este número de personas, se encuentran las que han sido detenidas en el periodo de finales de marzo a la fecha, que son los que provienen de las detenciones realizadas principalmente por el delito de agrupaciones ilícitas, producto de la aprobación del régimen de excepción de las garantías constitucionales. De esta forma, nosotros estamos trabajando a la par de la Policía Nacional Civil, a la par de la Fuerza Armada, dando atención a cada una de estas aprehensiones que realizan estas instituciones. Ahora viene la segunda fase. En la segunda fase se va a ver por llamarlo de alguna forma, un mayor protagonismo de la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque toca, dentro de las reglas de juego preestablecidas, sostener cada una de estas acusaciones en los tribunales de justicia. Así es, que ese es el proceso judicial, la judicialización de los casos. Así es correcto. Es decir, no se trata de que vamos a detener a una persona y ya en ese momento nosotros la consideramos culpable y ya no tenemos ningún trabajo que realizar. No, se trata de que vamos a tener que ir ordenando cada una de las evidencias que obran en contra de cada uno de los detenidos para posteriormente ir presentando casos sustentados ante los tribunales que sirvan de insumos a los diferentes jueces, los indicios que les presentemos para que emitan las sentencias que corresponden conforme a la ley, ya sea declarando a las personas culpables o bien confirmando su estado de inocencia. O sea, es decir, en todo caso el régimen de excepción no es luz verde para hacer discrecionalmente las capturas, sino más bien poder sostener y argumentar esto frente a la justicia. Sí, y eso creo que se ha cumplido a cabalidad de parte de la Fuerza Armada, de parte de la Policía Nacional Civil. En primer lugar, si usted recuerda más o menos a principios del mes de abril, se estableció un protocolo de actuación entre la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil,
De ese protocolo, la Fiscalía General de la República actuó como testigo de honor para establecer los procedimientos adecuados para capturar, para remitir ante las autoridades competentes y posteriormente trasladar a los centros de detención a cada uno de los detenidos. Esto se ha realizado con muy buenos estándares. La actuación de los policías y de los soldados ha sido la adecuada. Y esto es en realidad contrario a todo lo que se puede observar en algunos medios de comunicación, que básicamente se han dedicado a estar malinformando las actuaciones de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, con cualquier tipo de interés. La verdad es que para este volumen de capturas, que es algo inédito en la historia de nuestro país, la cantidad de confrontaciones que han existido entre policías, entre soldados con los delincuentes ha sido mínima, no llega ni siquiera al 1%. Entonces, eso habla muy bien de la actuación de la policía, quienes en todo momento se han sujetado a las reglas necesarias, a las reglas preestablecidas para el uso de la fuerza o el uso de las armas de fuego. Las actuaciones de la Policía Nacional Civil, a nuestro criterio, como Fiscalía General, creemos que ha sido dentro de los parámetros internacionales y prueba de ello es la mínima letalidad que ha existido en las capturas de estos delincuentes. Y cuando ha existido ese tipo de confrontación, inmediatamente se han realizado las investigaciones en cada uno de esos casos y se ha acreditado que los agentes estaban autorizados, o los soldados en su caso, estaban autorizados para el uso de la fuerza, debido a que estaban respondiendo a una agresión ilegítima de parte de los delincuentes. Es una línea bastante frágil y que en algún momento pues conlleva a esa discusión. Claro, por supuesto. Fiscal, hay desde luego bajo la, digamos, y lo conversaba con su antecesor acá en el programa, sobre el tema de las capturas, pero también ya la liberación de muchos, ¿no? Sí, porque esa es otra de las grandes aristas que hay en este debate, en la que, por supuesto, la mayor parte de la población, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, la más reciente del LPG Dato, que habla precisamente del efecto positivo que ha tenido la política de seguridad frente al combate de la delincuencia, claro. Pero también se hablan de algunos cuestionamientos en cuanto a las detenciones. Hablemos de esto cuando regresemos después de la pausa comercial, ¿le parece? Perfecto. 7:32, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos conversando con el fiscal general de la República, el licenciado Rodolfo Delgado, y estamos haciendo un balance de trabajo que tiene el Ministerio Público de cara a la culminación ya de este año, frente al acompañamiento que se está haciendo con el resto de instituciones en esta fase quinta del Plan Control Territorial. Y hablábamos precisamente, fiscal, sobre la base de las detenciones, en la que también hay en algún momento ciertas denuncias de personas que son detenidas. ¿Y cuál es el protocolo que se utiliza para poder evitar esos márgenes de error, ¿no? que se dan en este tipo de situaciones? Bueno, los protocolos que se han establecido para estos casos es tratar de realizar una investigación rápida. ¿En qué sentido? En empezar a revisar todos los antecedentes de las personas que de una u otra manera hay reclamos de la población o reclamos de familiares que se trata de una persona inocente. Hay que recordar de que el régimen de excepción permite que la detención administrativa se prolongue hasta por 15 días. Eso nos da un margen de maniobra a los fiscales para poder realizar una investigación previa bastante completa, lo cual ha permitido en algunos casos que las personas sean liberadas por orden de la Fiscalía General de la República. Se da una situación más compleja, que es cuando la persona ya se encuentra en los tribunales de justicia. En ese momento
debido a que ya hay una orden judicial que pesa sobre la persona para que permanezca en detención, lo que se hace es de que se van acreditando arraigos y eso permite que de alguna manera, cuando la Fiscalía General de la República acredita la existencia de esos arraigos, la existencia de constancias de buena conducta, o bien se recogen elementos de prueba testimonial que demuestren que la vinculación de esta persona fue tal vez motivada por la coacción, por las amenazas o incluso por residir en determinados lugares. En esos casos ha sido incluso la Fiscalía General de la República la que ha solicitado a los jueces que se sustituya la medida de la detención provisional. Es decir que, mire, uno de los principales parámetros que tiene la Fiscalía para actuar en estos casos es ser lo más objetivos posibles. Es decir que si existe algún reclamo o algún indicio de que una persona ha sido injustamente detenida, por cualquier motivo, pues es obligación de los fiscales también, por decirlo así, coadyuvar a la defensa para tratar de demostrar que esta persona no tiene vinculación alguna con los grupos criminales. O sea, es decir, no vamos actuando como acusadores a ultranza, sino que tratamos en la medida de nuestras posibilidades tratar de aportar tanto prueba de cargo como de descargo cuando consideramos que la detención ha sido injusta. A ver, veo que salen, bueno, de hecho este día publicaba en un matutino que salen muchos con su tarjeta de libertad, ¿no? Sí, así es. Documento de libertad. Sí, así es. Es decir, porque así se está cumpliendo entonces esos parámetros. Sí, y lo que sucede es de que se ha establecido un canal de comunicación con la Dirección General de Centros Penales. También todo esto, pues a un nivel estratégico, se ha manejado con el Gabinete de Seguridad, precisamente para, en primer lugar, prevenir de que los elementos policiales o los elementos militares realicen una actuación que ponga en entredicho todo el buen trabajo que se ha realizado. En segundo lugar, también con la Dirección de Centros Penales se tiene una comunicación fluida precisamente para darle cumplimiento a estas órdenes de libertad. Por supuesto, dentro de esta cantidad de detenidos, que son hasta el día de ayer eran 60.218 personas, entonces a veces la tramitología para poder ubicar y para poder extraer de un centro penal a una persona puede demorar un par de días. Más sin embargo, lo importante es el cumplimiento de las órdenes que provienen tanto de los jueces como de los fiscales para que las personas puedan gozar de medidas sustitutivas a la detención provisional. Fiscal, hay una, digamos, una parte importante en todo esto y que tiene que ver precisamente con el tema de los cercos y este tipo de denuncias que también se hacen en organismos internacionales que son violatorios. El régimen de excepción, por ejemplo, ha sido un punto de exposición y de defensa de parte del Estado frente a organismos internacionales. A ver, mire, es que en realidad yo creo que del régimen de excepción lo que no les gusta es el nombre, pero en realidad son medidas que están contempladas en diferentes constituciones a lo largo de Latinoamérica. Y es que cuando se tiene una grave perturbación al orden público, cuando en realidad hay personas que han decidido no cumplir con las reglas que ha establecido el Estado para la convivencia de los diferentes ciudadanos y las diferentes personas, en definitiva estos delincuentes no pueden ser tratados con paños tibios. Tienen que existir disposiciones de naturaleza especial porque no estamos frente al ciudadano que circunstancialmente se vio en conflicto con la ley, que tuvo un accidente de tránsito o que, por ejemplo, en alguna riña, tal vez en estado de embriaguez, lesionó o mató a otra persona. No, se trata de gente que estaban formando empresas criminales que tenían como objetivo cooptar el Estado y también realizar una infinidad de actividades criminales que les produjera réditos a los que
dirigían estas organizaciones delictivas. Entonces, en ese caso, estas personas en realidad son enemigos del Estado. Estas personas, por más que nosotros queramos, por más que nosotros intentemos, no las vamos a rehabilitar. Su modus de vida es la delincuencia. Ellos nacieron, crecieron, en algún momento entraron en conflicto circunstancialmente con la ley, pero decidieron seguir el camino del crimen. Ellos viven del crimen y ellos van a morir siendo unos delincuentes. Entonces, lo que no se puede es tratar con paños tibios a estas personas. Y precisamente para este tipo de personas, para este tipo de gente que decide no cumplir con las reglas que el Estado ha creado para la convivencia de la población, es que existen disposiciones como el régimen de excepción, es decir, en la cual nos dan las facilidades a las autoridades legalmente establecidas para poder combatir este tipo de delincuentes o este tipo de personas que lo único que hacen y han hecho ha sido llevar zozobra a las familias salvadoreñas. Ok, si hablamos de un balance de trabajo, sin duda alguna el Plan Control Territorial, el respaldo que ha tenido la Fiscalía a todas estas acciones ha sido en su mayoría el mayor, énfasis que ha tenido. Pero han habido trabajos, de paralelo a esto también siempre buscando atacar el delito, ¿no? Sí, claro. Bueno, la narcoactividad ha sido una de ellas, que se ha golpeado fuerte este año, ¿no? Sí, así es. De hecho, que hemos acompañado a las diferentes intervenciones de la Fuerza Naval, de la Policía Nacional Civil en las costas salvadoreñas. Actividades que nunca se habían realizado pues en el pasado, en administraciones principalmente en la década pasada. Creo que son acciones loables de parte de nuestros marinos, principalmente porque son incautaciones que se realizan en aguas internacionales, a una gran distancia de nuestras costas, y que eso en realidad contribuye al combate al tráfico internacional de estupefacientes. Entonces, nuestra legislación nos permite el procesamiento de todos estos casos, precisamente porque estamos combatiendo delitos que atentan en contra de la humanidad, en contra de bienes que están protegidos a nivel internacional, en este caso la salud de las personas. También debo mencionar de que durante la madrugada de este día, la unidad fiscal especializada para la investigación de los delitos de corrupción está concluyendo la primera fase del caso denominado Citrams. Okay. Entonces, el día de ayer pues se giraron órdenes de detención en contra de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y se ha logrado la captura de Edwin Ernesto Flores Sánchez, quien fungió como director general de tránsito en el periodo del 1 de julio del 2014 al 31 de mayo del año 2019. También hemos girado una orden por el delito de incumplimiento de deberes en contra de Manuel Orlando Quinteros Aguilar, conocido como Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas, en el periodo del 1 de junio del año 2009 al 1 de noviembre del año 2017. Las informaciones que tenemos es que esta persona se encuentra residiendo en la República Mexicana y pues vamos a hacer todas las coordinaciones que sean necesarias para que eventualmente enfrente la justicia. Si no, pues él será juzgado en ausencia conforme a las disposiciones procesales que tenemos en vigencia aquí en el país. El señor Edwin Ernesto Flores va a enfrentar los cargos de actos arbitrarios, principalmente por haber autorizado la concesión del carril segregado para uso exclusivo del Citrams, para los vehículos que estaban autorizados para circular. Esto sin haber cumplido con diferentes disposiciones legales que obligaban pues a que la Asamblea autorizara la concesión. Esto a raíz de una sentencia de inconstitucionalidad que declaró
pues inconstitucional el acto realizado por este funcionario. También de igual forma y siempre con este mismo, por estos mismos hechos, se acusa al exministro de Obras Públicas, Manuel Orlando Quinteros Aguilar, o conocido por Gerson Martínez, precisamente a que no cumplió con el procedimiento necesario establecido tanto en la LACAP como en la Constitución para poder concesionar ese bien público. Okay. También se está presentando dentro de esta misma investigación 2 cargos por extorsión agravada en contra de Nelson Napoleón García Rodríguez, quien fue viceministro de Transporte en la administración de Gerson Martínez, y también en contra del señor Miguel Ángel González Díaz Castaneda. Estas personas básicamente culminaron mediante actos de intimidación y actos de coacción a que los transportistas que prestaban servicio en esa arteria donde posteriormente se construyó tanto la terminal como la vía que era utilizada por el Citrams, básicamente a que entregaran sus líneas de transporte. Lógicamente eso les provocó un perjuicio económico e incluso hicieron cierto tipo de maniobras precisamente para que el Ministerio de Obras Públicas no fuera condenado por las actividades, por la concesión de ese bien público. Ok, esto es lo último que se tiene entonces de información del trabajo. Sí, esto fue ahora en la madrugada. Esto de hoy en la madrugada. Sí. Ok, voy a hacer una pausa, desde luego no me cambie, regresamos hablando también sobre el tema de la narcoactividad. Ha sido un año muy fuerte también para golpear la narcoactividad. Sí, claro. Voy a hacer una pausa, 7:48, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a correr en el tiempo. Fiscal, el tema relacionado con las condenas creo que también es otro de los puntos de honor que tiene el Ministerio Público cuando se trata de ver de que se hacen procesos judiciales bien argumentados, cosa que en el pasado también era uno de los grandes desafíos o de los grandes vacíos que dejaban estos procesos. Sí, lo que le puedo mencionar al respecto es de que las instrucciones de los fiscales es que nosotros estamos para resolver los casos, es decir, para tratar de buscar dentro del marco legal, ya sea salidas alternas al proceso, que en muchos de esos casos implican la imposición de reglas de conducta, que la persona confiese y se allane las pretensiones de la fiscalía, o bien en determinado momento que lleguemos a una eventual vista pública. Anteriormente, en las administraciones anteriores, los porcentajes de personas condenadas rondaban más o menos como entre el 65 y el 70%. Desde mi llegada a la Fiscalía, a raíz de esas instrucciones que se empezó a generar una nueva forma de actuar dentro de los juicios, actualmente estamos en el 80%, es decir, que de cada 10 personas que llega a una vista pública, 8 personas salen condenadas. Entonces, actualmente hasta esta fecha, hasta el día de ayer, han enfrentado proceso 9.991 personas. Entonces, de las cuales 7.992 personas han resultado condenadas. Las condenas son principalmente por delitos como el homicidio, que tenemos a 937 personas condenadas por el delito de homicidio. También tenemos los delitos de naturaleza sexual. Se ha logrado la condena de 1.172 personas y también hemos obtenido 25 condenas por delitos relacionados con la corrupción. 799 extorsionadores han sido condenados.
También en los delitos relativos al tráfico y posesión de drogas, tenemos actualmente a 1.283 personas que han sido condenadas en lo que va del año. Nos hace falta consolidar todas estas cifras, pues ya cuando tengamos a la mano todos los datos que son recabados por los fiscales. Ahora bien, pero lo más importante es en realidad que poco a poco vamos presentando más casos y más personas ante los tribunales de justicia. Y también en la Fiscalía General de la República estamos resolviendo más casos. ¿En qué sentido? También estamos separando aquellas denuncias que no tienen ningún tipo de sustento. Es decir, tratamos de llevar mejores casos a los tribunales, aunque eso no implique necesariamente que sean más casos, sino que llevamos mejores casos. ¿Y se ha logrado capitalizar un poco, digamos, ese entendimiento, esa coordinación buena con el sector justicia, que en el pasado también había como cierta, digamos, distancia? Es algo que no se puede negar. Mire, siempre tiene que existir coordinación entre las diferentes instituciones del Estado a un nivel estratégico. Ahora bien, ya en temas de casuística, es decir, de los casos concretos, hay un respeto siempre a la separación de poderes. Así es, siempre tiene que existir los criterios. Es decir, nosotros respetamos los criterios judiciales. Entonces, más sin embargo, claro, ellos también tienen que tener la madurez para comprender que cuando nosotros como fiscales estamos en contra de una resolución, vamos a hacer uso de los recursos que la ley nos establece, los recursos de apelación, los recursos de casación, eso en los diferentes juicios. Pero sí hay una mejor coordinación con el órgano judicial, es decir, en términos de mejorar los términos para presentar los requerimientos, que los jueces y los auxiliares de los tribunales estén más atentos a las presentaciones de los diferentes imputados, también a la celeridad que se le tiene que dar a las diferentes audiencias. Los jueces en realidad han enfrentado toda esta avalancha de detenciones que se han dado a raíz de las disposiciones del régimen de excepción. Y pues puedo mencionar que se han comportado con total profesionalismo y han emitido las resoluciones dentro de los plazos legales. Que digamos como pendiente el tema del golpe de la narcoactividad, que ha sido también otro de los grandes, digamos, aciertos que ha tenido el Ministerio Público. Sí, bueno, principalmente nosotros nos estamos asegurando de que todas aquellas personas que han sido detenidas por delitos de tráfico ilícito de droga permanezcan en detención. Entonces, aparte de eso, solamente las incautaciones en dinero en efectivo que se han realizado en este año superan el $1.000.000. $1.000.000 que va a pasar precisamente para ser utilizado para reforzar a las unidades que se dedican a combatir ese tipo de delitos. Por ejemplo, la unidad canina de la Policía Nacional Civil, la unidad de la Fiscalía General de la República y la División Antinarcóticos. Estos son nuevas formas de tratar de colaborar y de mejorar a las instituciones que se encargan de combatir la narcoactividad. La labor de la Fuerza Naval ha sido encomiable y han realizado tremendas incautaciones en aguas internacionales. ¿Presupuesto? ¿Plata? Bueno, tengo... Muy a la expectativa de lo que... Sí, bueno, de hecho que estoy citado ante la Comisión de Hacienda para este jueves. Ahí vamos a exponer los diferentes proyectos, también las diferentes necesidades que tiene la Fiscalía General de la República para tratar de ir mejorando día a día en la investigación del delito. Ok, fiscal, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana. El día martes es martes de análisis del tema de seguridad, como lo hemos denominado. Gracias por actualizarnos y sobre todo colocarnos en el contexto de lo que es la culminación casi del año y del trabajo que ha venido haciendo el Ministerio Público. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Le agradezco muchísimo, gracias por mi parte, eso es todo por hoy. Arriba Vigente viene desde luego con mucha energía, quédese con nosotros para pasar una mañana muy alegre
muy entretenida, así es que desde ya quédese con nosotros. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.